Bueno, Marcia, nos gustaría desde el arranque también que nos actualices los cursos en general. Vamos a hablar un poco del 900 hoy en particular, pero quería informar también a la audiencia de si tienen la posibilidad todavía de sumarse a los cursos de Historia Nacional uno y 2, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, los dos cursos de historia anuales, Claro. porque yo también doy cursos breves, pero los dos cursos de historia anuales son el Historia uno, que es, bueno, digamos, todo el siglo XIX. En este momento ya acabamos de hablar del sitio Paysandú, de la Guerra del Paraguay, mm, o de la Triple Alianza. O sea que estamos situados, para que la audiencia se haga una idea, en 1868. Y estábamos hablando justamente del doble asesinato de Venancio Flores y Bernardo Berro, que aconteció el mismo día, el 19 de febrero de 1868, y que las causas son verdaderamente muy importantes, trascienden largamente lo que podría ser la personalidad estricta de cada uno de ellos dos. Claro. Ese es el curso de Historia Nacional uno, que se da los martes de 19 a 20 y 30 horas. Bien. Y están a tiempo de sumarse, por supuesto, porque como las clases se envían grabadas después y Ujú. además se envían los materiales de las unidades, bueno, lógicamente una persona que se anote ahora va a contar con las clases anteriores, que podrá ir Ujú. escuchando. Seguro. Y eso por un lado. Por el otro lado, el curso de Historia Nacional 2 es sumamente importante también, porque abarca desde los albores del siglo XX y la formación de la República Conservadora y de las izquierdas y las derechas en el Uruguay, un tema sumamente relevante para comprender nuestra realidad. Y ese curso se da los días jueves, de 18:30 a 20 horas. Bien. Buenísimo. Y todo lo damos con una profusión de imágenes, nos tomamos nuestro tiempo, no vamos corriendo porque nadie nos apura. Yo siempre digo que esto es un disfrute, esto es un privilegio poder asomarnos a la historia desde ese lugar, Ujú. con dos grupos además hermosos desde el punto de vista humano. Quiere decir que quienes se sumen van a estar bien, eso no hay duda. Ahora, por ejemplo, si bien damos por Zoom, vamos a tener un encuentro de camaradería. Bueno, eso es entonces cursos anuales. Y por el otro lado, comienza un curso breve, que son siempre de 2 clases, Ujú. sobre el 900 en Uruguay, que se va a dar los miércoles 17 y 24 de mayo. ¿Mm? Exacto. Es De vida y 19 a costumbres en el 20. 900. Curso breve de Historia Vida y Nacional. costumbres en el 900, un Sí. poco cómo se forja la mentalidad del Uruguay moderno, del Uruguay contemporáneo, podríamos decir, Ujú. cómo se forja el aporte del inmigrante, las nuevas Exacto. clases sociales. Vamos a dedicarle unas palabras a la pobreza, un tema raramente tocado por nuestra historiografía, la Ujú. pobreza en el 900. Vamos a hablar un poquito de los cafés míticos, del Polobamba, del Tupinambá, Claro. y vamos a hacer alguna mención a cosas nuevas para esas personas de ese entonces, como son, por ejemplo, la fotografía y el cinematógrafo. Sí. ¿Mm? Exacto. Vamos a recordar que tuvimos una plaza de toros, varias, no una. También vas a agregar ahí Eh, la posibilidad de hablar de los parques, las playas, los clubes, ¿no? También. y bueno, y vamos a hacer una mención, ¿verdad? A los parques, a las playas y a los clubes, Ujú. que también fueron importantes. Vamos a tener alguna que otra, no sorpresa, pero bueno, alguna que otra cosa muy, muy interesante, como por ejemplo que la calle Sarandí tenía 2 aceras, como toda calle, pero una de esas aceras estaba reservada a los que se consideraban clases altas y la otra a los que se consideraba clases bajas. O sea que va a ser un curso en una palabra, yo creo que atractivo, ¿no? Para todo público. No necesitan venir con ninguna preparación previa, nada más que las ganas de asistir. Claro. Sí, sí. Y O sea bueno, que esto va a ser, el arranque va a ser el miércoles 17 y va a continuar el 24 de mayo, estamos hablando, a la hora 19 y va a tener una duración de 1 hora y media, ¿verdad? Vía Zoom. 1 hora y media, las personas van a asistir por Zoom.
van a recibir un material profuso que les va a quedar en su haber, de 140 láminas de PowerPoint, más las 2 clases grabadas. La posibilidad de inscribirse o de informarse más, por ejemplo, lo pueden hacer a través del siguiente número telefónico, celular, lo pueden utilizar también la vía WhatsApp, supongo Marcia ya me corregirá, que es el 098 819 306, lo repetimos, 098 819 306, y ahí van a tener toda la información al respecto. Supongo que no debe haber ningún requisito o condición acerca de la inscripción, acerca de conocimientos previos, ¿verdad, Marcia? Para aclararlo ya de entrada. No hay ningún requisito, no hay ningún requisito, pero van a tener un curso dinámico, como les digo, con muchas imágenes, fotografías, por supuesto láminas de texto para que puedan acompañar lo que yo voy diciendo. Así que bueno, los invito a sumarse. Bueno, vamos a provocar algún disparador, vamos a tirar para que ya acerca del 900, si te parece, en el día de hoy. Y ya bueno, lo utilizamos como excusa también para introducir al curso y por qué no generar expectativas en posibles alumnos de ese curso, justamente. Sí, muy bien. De cualquier manera voy a hablar de un 900 muy singular el día de hoy, aunque sea una breve pincelada, porque quiero referirme al bajo. El bajo. A ver qué va eso. Porque imagínate que el 900 es un pozo sin fondo. Y del bajo sí, ¿verdad? Sí se ha ocupado nuestra historiografía bastante, porque bueno, no deja de ser un tema de esos picantes, por un lado, por otro lado de una doble moral muy instalada en el 900 y por supuesto en el siglo XIX, que le antecede. Pero el bajo, fíjate que no deja de ser un mundo olvidado, despreciado y negado por un lado y reafirmado por el otro, te diría, por la sociedad en su conjunto. Es decir, que los mismos que propiciaban que existiera el bajo eran quienes lo negaban, lo despreciaban, ¿no? Lo anatematizaban. Y además es un mundo bastante oscuro, a pesar de que se ha escrito mucho, existen muchos libros de historia y crónicas sobre él, pero en general se le llama habitado por gentes de mala vida, ¿no? Igual te digo desde ya que asistían a ese antro de mala vida o esos antros de mala vida todos los representantes de las clases sociales, y en particular de las clases medias y altas. Claro. Pero claro, cuando hablamos del bajo, como te decía, también tenemos que hablar de la llamada domesticación de la sociedad, que pretendía, si hablamos de domesticar, estamos hablando de que pretendía encarrilar, ¿sí?, a los sujetos por medio de determinados valores, normas, supuestos ideales, ¿no?, que se consideraban útiles, que se consideraban necesarios justamente para aquietar lo que se llamaba las pasiones, los impulsos, los bajos impulsos, las bajas pasiones, de ahí viene el nombre del bajo también, ¿no? Con fines de control social, ¿no? Esto ha sido muy estudiado después por la historiografía, ahora sí, contemporánea, y por la filosofía contemporánea, y ahí tenemos, por ejemplo, a Michel Foucault, ¿no?, La sociedad del control. Claro. Pero claro, Michel Foucault lo que hizo fue metodizar ese estudio del punto de vista sociológico, político y filosófico, pero entre nosotros estaba vivito y coleando todo esto de la sociedad del control, y se hacían cruzadas moralizadoras todo el tiempo, se denostaba y se demonizaba a las prostitutas, se les llamaba lacras sociales, que decían que afectaban el orden y la moral pública. Y lo importante es que así, a través de estos discursos y de estas prácticas, se va desarrollando un estado interventor. Pero yo quiero señalar que un estado interventor no es necesariamente un estado de bienestar social, porque eso no existía. Eso en todo caso va a empezar a existir a partir del vallismo, ¿no?, la construcción de un estado de bienestar social, que dicho sea de paso, al vallismo le dio un trabajo espantoso y no lo pudo concluir. Pero obviamente hubo grandes avances. Entonces, un estado interventor en este caso debe leerse como un estado represor y de doble discurso, que un poco acompasaba también, ¿no?, lo que era la llamada era victoriana, ¿no?,
en el orden internacional. Y hay muchos conceptos implicados. Yo te voy a mencionar algunos de los tantos conceptos para que los oyentes se hagan una idea de la complejidad que encierra este tema. Bien. Más allá de lo anecdótico. Tenemos por un lado el concepto del cuerpo. En primer lugar, el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en el bajo? Y en especial en la prostitución, pero también en quienes se sirven de ella. Segundo, las relaciones de género y de poder. La mujer en el 900 todavía no tenía un lugar de poder, y todavía era vista, bueno, en un rol secundario, en todos los órdenes. Ahora, si juntamos el hecho de la mujer y la prostitución, tenemos, bien, un estigma, que ese es el tercer concepto, ¿verdad? El del estigma. Y bueno, relacionado con el estigma, te diría que está el concepto de los derechos humanos, que no se formulaban así como tales, y que por supuesto no se efectivizaban. Más bien te diría que los derechos humanos, en estos casos en especial, derechos sociales, digamos así, estaban muy vinculados a la caridad pública, es decir, a la voluntad o buena voluntad de determinadas personas de contribuir o no contribuir a aliviar esos males sociales. Por eso decía, no es un estado de bienestar, no es una política pública enfocada, no, quedaba en manos de la iglesia, de la caridad, etc. Claro. Y por el otro lado, el último y quinto concepto es el del trabajo, que también está presente. Porque a nadie se le escapa que la prostitución se ejercía para poder llevar el pan a la mesa. Entonces, primero que nada vamos a situarnos. Tú me dirás cuánto tiempo tenemos. Estamos muy bien de tiempo, Marce. Tranquilo. Bueno, perfecto. En cuanto a la ubicación geográfica de la prostitución, ¿qué es el famoso Bajo? ¿Dónde venía a quedar? Bueno, le llamamos así a toda la zona, toda la red, digamos así, de prostíbulos de la ciudad vieja de Montevideo. Y entre nosotros tenemos un gran historiador, que es Eduardo Acevedo, que para mí es un historiador de consulta obligada, ¿no? Que escribió los llamados Anales Históricos del Uruguay, en los que se ocupa de todo lo que te puedas imaginar, porque a veces creemos que la historia, viste, se refiere solamente a, no sé, el relato de los reyes y las dinastías, los papas y la religión, y las guerras. Y por ahí nos vamos quedando, ¿no? O sea, la política, en una palabra. Claro. La política y muy poquito más que la política. Pero resulta que es mucho más que eso, y si bien hay corrientes historiográficas que ampliaron el concepto, lo hicieron más que nada después de la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate que Eduardo Acevedo, en el año 1933, ya en sus análisis históricos, habla de todo lo que se te pueda ocurrir. Son verdaderos tratados de administración, de economía, de obras públicas. Cuenta hasta año por año los porcentajes de las importaciones y de las exportaciones de un montón de rubros. Cuenta las leyes que se sancionaron, tanto en lo nacional como en lo internacional. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque es una de las fuentes de cualquier libro de historia sobre el Uruguay. Pero a su vez, a pesar de ser eso, que ya de por sí está diciendo mucho, es también, en cierto modo, un olvidado. Entonces nos cuenta y nos dice que los límites del Bajo fueron definidos entre las calles Santa Teresa. La de Santa Teresa dejó de existir en el nuevo nomenclátor de la ciudad, sí, pero pasaba por uno de los costados del templo inglés. Después la calle Guaraní, ¿sí?, que era la penúltima calle después de Maciel hacia el puerto. La calle Patagones, que años después se va a llamar Juan Lindolfo Cuestas, y otras como Mini, Valles,
Brecha, la famosa calle Brecha, Camacuá, todas estas eran muy famosas, eran las más famosas. Después Isla de Flores, Alzaibar y Yerbal, que llegaron más tarde. Pero me quiero detener un poquito en la calle Brecha, porque precisamente se le llama así porque es justamente por donde los ingleses entraron en aquellas invasiones de 1806 y 1807, que todavía existía la muralla de Montevideo, de la ciudad fuerte y la ciudadela, ambas cosas existían. Que no es lo mismo la ciudad fuerte en sí misma que la ciudadela, porque la ciudadela era justamente el bastión armado para poder entrar en la plaza. Sí. Anda una foto por ahí, que la vi justamente, no sé, ayer de nuevo, una foto sobre la cual Pedro Figari después pintó, hizo una pintura, que muestra la puerta a la ciudadela a lo lejos y la esquina en una proa muy marcada, en donde se abre a nuestra izquierda la calle Brecha. Claro. Y seguramente muchos oyentes reconocerán lo que estoy diciendo, porque ya digo, no solamente está la fotografía, está la pintura. Bueno, precisamente esa era una de las calles del Bajo, que había, me acuerdo clarito, me parece ver la fotografía, había una puerta esquinera que decía bodegón, aquí estoy yo. Bueno, entonces, el barrio no se creó, no es que nadie dijo y vamos a fundar el Bajo. El barrio fue naciendo el impulso de, bueno, las circunstancias, ¿verdad? El hecho de que llegaban muchos inmigrantes, que había mucha gente de paso, pero claro, desató polémicas hasta que se demolió. Por ejemplo, una de las polémicas era la siguiente: estaba demasiado cerca de una arteria muy elegante y muy concurrida, que yo ya nombré, que era la calle Sarandí, que en ese momento se le llamaba el Boulevard Sarandí, a la francesa, por donde se paseaba la gente, y se paseaban sobre todo las clases altas. Eso ya era motivo de polémica. También estaba demasiado cerca de los grandes iconos institucionales del Estado. Fíjate, estoy hablando de el Legislativo. ¿Dónde estaba el Palacio Legislativo? No estaba en donde está hoy, estaba en el Cabildo. Claro. ¿Dónde estaba la Casa de Gobierno? ¿Dónde pasó a estar la Casa de Gobierno en un momento? En el Palacio Esteves. Al lado de la torre presidencial, digamos, está hoy en día. Exacto. El Palacio Esteves, que hoy se levanta aún allí. Sí. Por lo tanto, el Bajo no podía estar tan cerca de todo eso. Éramos muy pocos. La ciudad no había crecido demasiado aún. Recordemos que la ciudad crece en tres grandes etapas, que son la ciudad vieja como tal, cuyo límite sería precisamente el comienzo de la Plaza Independencia. Es decir, lo que antes fue la Ciudadela, el Mercado Viejo. Porque después que se terminó el dominio español, ¿qué se hizo con la Ciudadela? Se hizo allí un mercado que después se demolió. Claro. Y que llegaba hasta dónde? No abarcaba toda la Plaza Independencia. Llegaba hasta donde hoy está la estatua de José Artigas, el monumento. Después, lo que siguió creciendo fue lo que se llamó la Ciudad Nueva. Que por lo menos llegaba hasta la calle Rondó. Y después la Ciudad Novísima. Hasta lo que es como referencia a la Plaza Libertad, la Plaza Cagancha, ¿verdad? Sí, exactamente, que ya existía, yo no me voy a perder en esto, pues si no, no salimos más. Claro. Pero ya existía una gran avenida, el Boulevard des Orientaux, mira, te lo digo en francés como lo decían ellos, el Boulevard de los Orientales, que era el 18 de julio. Claro. Y de ahí en más se abría la Ciudad Novísima, que incluía el cordón, y que un día va a llegar hasta Boulevard Artigas. Bien, pero resulta que ahora, en este momento que estamos viendo, estaba todo apretujado en ese sitio. El Bajo conviviendo, codeándose con todo esto que te digo. Claro.
Entonces, por eso las polémicas. Bueno, después aparecen también una serie de ideas vinculadas. Hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que es necesaria su existencia. Fíjate, ¿no? Basaban la necesidad de su existencia en esa vieja idea de que los hombres tenían que desfogar sus pasiones, porque si no, poco menos que se iban a enfermar. Y Claro. tenían que hacerlo con prostitutas, porque la novia virgen no se tocaba. Ujú. Y después estaban los que decían, no, de ninguna manera puede estar esto aquí, reclamaban la decencia, la moral, pero también reclamaban la higiene. Y finalmente para otros era repugnante, ¿no es verdad? Que se señalara donde oficialmente debían establecerse los prostíbulos. Y todavía otras voces decían que lo verdaderamente indecente era condenar a un barrio y a unas personas, ¿no? Que no todos eran de mala vida, había familias honradas que se veían precisadas a vivir allí. Bueno, en fin, todo esto para un poco mostrar la complejidad que encierra. Y quiero mencionar, capaz que con esto ya vayamos concluyendo, Ujú. este, quiero mencionar a un escritor, costumbrista, romántico, también bastante olvidado, que se llamó Rafael Sierra, que escribió mucho y vivió de 1857 a 1923. Y me acuerdo que la primera columna que tuve con Alejandro, casualmente, lo mencioné, a propósito de otro tema que fue la fiebre amarilla. Y hoy lo voy a mencionar por el bajo. Y Sí. entonces este hombre dice que concurría disfrazado al bajo aprovechando el carnaval. Ajá. Y lo cuenta en detalle. Y fíjate que dice, a las 24, es decir, a la medianoche, se apagaban las luces de la ciudad vieja. La escena es en carnaval. Un carnaval que debía haber durado 3 días, pero que siempre duró mucho más. Ujú. La calle Sarandí apagaba todas sus guirnaldas de luces, lo mismo que el resto de los edificios y plazas, porque esa era una hora para aquellos tiempos tardía. Entonces, al amparo de las sombras, dice Sierra, los hombres iban yendo hacia el bajo, Claro. lo cual también demuestra, sí, bueno, se apagaban las luces y se dormía la ciudad para determinadas cosas, para otras recién comenzaban. A la altura de las calles Brecha y Camacuá, que es justamente lo del cuadro de Figari, había un almacén, una carbonería y un tambo. Los tambos estaban por toda la ciudad, ¿no? Aparecen entonces estos hombres, ¿no? Se meten a los cafés, se meten a los bailes. Menciona incluso el local de Pepe el Jerezano, que parece que era un local bailable muy importante, Ujú. y dice que allí se agitan todas las pasiones y todos los prejuicios, en general contra negros y mulatos, precisamente porque son pasiones y prejuicios. Sí. Bueno, viste que hace, no sé, pocos días hubo un incidente muy lamentable en Cerro Largo, donde parece que violentaron a un docente Ujú. por su condición de homosexual. Bueno, imagínate lo que habrá sido en el 900. Entonces los hombres más elegantes, más importantes, se bajaban de los carruajes con antifaces, si era carnaval, y si no era carnaval, con la galera bien metida en la cabeza y un pañuelo negro sobre la cara, con sus fracs, con sus guantes blancos, con sus zapatos de charol. ¿Eh? Y bueno, y no solamente, como digo, se iban en busca de prostitutas, iban en busca también de muchos otros géneros de diversión que no podían encontrar en otros sitios. Claro, 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 claro. Yo estoy pensando y mientras relatabas todo esto, Marcia, decía, va, pero qué tan distante está esa ciudad vieja que estás relatando y esas calles y esas prácticas de hoy día, ¿no? O sea, sobre todo también pensando
llegada a cierta hora, cómo se convive en ese lugar o lo que despierta la ciudad vieja, porque tenemos una idea, nos ha quedado en el imaginario cultural la idea de la ciudad vieja con ciertas prácticas y a que a determinadas horas, bueno, suceden cosas y demás, ¿no? Estaría bueno. Totalmente. Se puede todavía pensar de que ha pasado ya más de un siglo desde estos relatos y sin embargo algunas prácticas todavía parecen parecidas. Eso es cierto, Diego, pero además eso es cierto porque la historia se compone tanto de permanencias como de cambios, de transformaciones. Ujú. Y somos además un país demasiado joven. Digo demasiado joven porque a veces no medimos, este, digamos, la verdadera importancia de nuestra juventud. En Europa, en donde, yo qué sé, vos vas a Europa, no sé, vas a una ciudad cualquiera, ¿verdad? De Francia o de España. Te quedás determinado tiempo, por lo menos 3 días, para ir más o menos, de alguna manera apreciando su aire, su ambiente, y empezás a sentir, a mí me pasó sobre todo en Francia, ¿no? Sí, Empezás a sentir reminiscencias medievales, claro. pero no solo en la arquitectura, en las calles, en el empedrado de las calles, sino también en la índole de la gente. A mí me tocó ir a una feria navideña en Toulouse, que se hacía en la plaza del ayuntamiento de Toulouse, en donde, ya te digo, o sea, por ejemplo, te ofrecían vino caliente con especias, había diversiones, había juglares, había laúdes, pero cosas que se ejercen con absoluta naturalidad, como también pasa con lo que tú estás diciendo, van quedando esas permanencias, van quedando esas tradiciones que a veces no sabemos bien por qué conductos se continúan en el tiempo, pero eso sucede con muchísimas cosas. Claro. Bien, bien. Bueno, Marcia, te despedimos y con la despedida también va la invitación hecha para, bueno, tanto los cursos que nombrábamos en el arranque de la columna del día de hoy, con Historia Nacional, que son anuales, que tienen la posibilidad de hacerlo los martes y también los jueves, y en el caso de que no se hayan sumado desde el arranque, con la posibilidad igual de hacerlo, porque tienen la posibilidad de acceder a las anteriores clases dictadas ya, que son grabadas, reciben el material y además ya se van sumando en el transcurso justamente de estos cursos anuales de Historia Nacional 1 y 2. Y además, ya de arranque, y un poco vinculándolo con el contenido de hoy, arranca el miércoles 17 y también el 24, miércoles 24, de 19 a 20:30, va a ser el curso breve de Historia Nacional, Vida y Costumbre en el 900. ¿Sí? Exacto, muchas Le, gracias. Gracias a ti, Marcia, y recuerden, la pueden contactar a través del WhatsApp, también SMS, se pueden poner en contacto, a través del 098-819-306, se ponen en contacto con la historiadora, escritora y docente Marcia Collazo. Te despedimos y con suerte, que eso es lo que esperamos, reencontrarnos la semana próxima. ¿Te parece, Marcia? No, así será. Un Ahí, abrazo.